Muy buenas noches, bienvenido a Cambios en este domingo. Le agradecemos mucho el favor de su atención a lo largo de esta hora, si nos permite ser parte de este día tan especial. Además, nuestro abrazo y nuestra felicitación a todos los papás que nos están viendo. Vamos a hablar hoy del Partido Revolucionario Institucional, su presente, cuál es su entorno, sobre todo también cuáles son las probables soluciones a la problemática que enfrenta, qué tan serio es lo que está viviendo después de unas elecciones de hace 2 semanas no muy afortunadas y una consecuencia de situaciones que nos tienen acá. Vamos, antes de presentar una nota de contexto para entrada del programa, a presentar a los asistentes y con mucho gusto, todos ellos o los 3 autoridades en el tema por tiempo ya de militancia en el partido. Carlota Vargas, ex presidente de la Cámara de Diputados, priista desde hace ya más de 50 años. Carlota, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar por acá. Muchas gracias por invitarme. El tiempo, muy amable. César Garza, actual alcalde de Apodaca, priista también desde hace ya más de 3 décadas, ¿no, César? Buenas noches. Buenas noches, 36 años. 36 años también. Bueno, Javier Caballero, actual legislador también del Partido Revolucionario Institucional. Javier, buenas noches también por estar por acá. ¿Desde hace cuántos años priista? Desde el 88. Desde el 88. Bueno, pues ya lo escuchó usted. Hay muchas voces, algunas se expresaron a través de un desplegado, algunos lo han hecho en diferentes oportunidades y hoy quisimos tratar este tema. Vamos a presentarle este panorama que nos trae hasta acá para validar este tema de cambios en el que hablaremos del presente y los escenarios del PRI. Nacional del partido. Analicemos y relacionemos. La Fiscalía General de Campeche llevó a cabo el martes 14 de junio un rondín en uno de los domicilios de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. La vigilancia de los agentes ministeriales se encontraba en reunión con exdirigentes de su partido en la Ciudad de México. Inspección a cargo de la Fiscalía para delimitar las propiedades que se encuentran a nombre del exgobernador Alejandro Moreno Carlos, porque hay algunas que están a su nombre, varios lotes registrados legalmente en el registro público de la propiedad. También ocurrió después de que la actual gobernadora de Campeche, Laida Sansores, revelara supuestos audios en los que Moreno acuerda con su interlocutor cómo simular la compraventa millonaria de sus casas y terrenos, 1, para no tener que incluirlos en sus declaraciones patrimoniales y 2, para evadir el pago de impuestos. Tú te ayudes, 20 cabrón. Vamos juntos, vamos a vender allá, yo me dedico a las medicinas. A ver, pues eso me dijo Javier, pero pues ahí yo lo meto y al final del día, Gracias. a ver, al final del día, y con los govers que ganen, yo lo veo. Gracias, sí. Claro, hermanito. Lo estamos viendo, va a ir a toda madre. La verdad que súper, mucho. Va a ir a toda madre. Y eso. Tras 4 horas de reunión con expresidentes del PRI, Alejandro Moreno, Alito, sostuvo que la militancia del tricolor lo eligió para ese cargo por 4 años. Esto tras la reflexión de finalizar ante su gestión. Lo que se hizo en los planteamientos claros y como es la reflexión y el análisis de ir o no, o de continuar en la dirigencia nacional del partido. Y lo que dijimos nosotros de manera oportuna y de manera clara es que nosotros fuimos electos para un periodo de 4 años. A mí no me puso ningún presidente de la República, a mí me puso la militancia. Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del partido en el Senado, en entrevista con Azucena Uresti, advirtió que el PRI debe democratizarse para evitar que se tomen decisiones unilaterales. Dijo que este planteamiento surge luego de que en el 2021 se perdieron varias gobernaturas bajo la dirigencia de Moreno. Platicamos de revisar la alianza. La alianza no puede ser con decisiones solo de dirigentes. Es una gran equivocación. Es algo que no puede ser un tema de decisiones en la que un dirigente diga vamos a hacer estos acuerdos. Creo que el PRI es muy grande y no puede estar sometido a esos planteamientos. Él es dirigente del partido, no dueño del partido. El miércoles 15 se llevó a cabo una reunión en el Comité Ejecutivo del PRI, donde Alejandro Moreno hizo un nuevo llamado a la unidad y a hacer contrapeso del partido en el poder. En este escenario es pertinente que reflexionemos, analicemos y realicemos
planteamientos claros y puntuales para mejorar el trabajo y la unidad interna del partido, para convertirnos en el pilar de la oposición ante este régimen autoritario. Y este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó ingratos a dirigentes y legisladores del PAN por no defender al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, en medio de las solicitudes de renuncia tras los resultados de las elecciones en 6 estados y los audios filtrados que lo relacionan con supuestos actos ilícitos. Lo que llama la atención de todo esto es que están cuestionando al presidente del PRI y en vez de salirlo a defender, son unos ingratos. Se quedan callados. Porque ahora ni lo conocen. Cuando él les dio todo. ¿Ha salido este señor del PAN a defenderlo? Cambios, Manuel González. Bueno, pues así es la cara del PRI en estos momentos. En esta semana, como ya escuchó, esta crónica preparada por Manuel González. Carlota Vargas, ¿cómo llegó hasta aquí el Partido Revolucionario Institucional? ¿Cómo se llegó a esta problemática, a este estado del PRI? Bueno, este es el resultado de muchos años de errores que cometimos, aunque una cosa que me llama la atención es que no hemos sabido vender nuestros aciertos. El PRI hizo lo mejor que tiene el país, lo hizo el PRI. Eso no se le reconoce. Siempre que hablan de nosotros, sobre todo, perdón, pero los medios sí, empiezan a decir los corruptos del PRI, cosas desagradables. ¿Sí? Destacando lo desafortunado, pero nunca, y dejando de lado los medios. Rara vez los he escuchado reconocer que el país con el que tanto tiempo estuvimos muy conformes, la verdad que nos dio muchas cosas, todas las instituciones, el Seguro, el Infonavit, todas las instituciones, las grandes instituciones, el Banco de México, todo lo formó el PRI a lo largo de... Además, no solo eso, sino que el PRI mismo, así como usted dice, el PRI fue creado desde el poder, no había otra manera. O sea, había como 250 o 300 partidos regionales, tenía que ser desde el poder, ok. Pero la paz, los cambios políticos, los cambios de presidente, dejaron de ser por asaltos militares, empezaron a ser por institucionales. La verdad, ha hecho muchas cosas, pero yo creo que en los últimos tiempos a los priistas se nos olvidó vender también todo lo que se había hecho por el país. Reconozco que también cometimos varios errores, difícilmente no se harían, sí, fueron muchos años de gobierno, pero incluso la oposición, estuve en una legislatura donde Reyes Heroles nos dijo, tenemos que invitar a los partidos, es decir, los partidos de oposición tienen que llegar a la Cámara de Diputados. No vamos a discutir con ellos, con la gente desde lejos. Tienen que estar formados y la opinión de todas las gentes se tiene que escuchar. Y los cambios que permitieron que ahora haya una gran competencia, los promovió el PRI cuando el PRI tenía toda manera de impedirlo. O sea, esta situación que estamos viviendo, la verdad, yo tengo muchos años en el PRI. Sí. Sí he vivido situaciones difíciles, pero yo creo que como esta, ninguna. Creo que el PRI tiene que estar preparado, como siempre, para luchar por un proyecto de país que no es lo que se está dando. Yo siento que el país va muy mal. Yo siento que esa fue la razón de unirnos, de hacer coalición con otros partidos. Todos los que creemos que podemos mejorar y que tenemos que unirnos. Aunque fuéramos tan diferentes, ahora estamos unidos. Entonces, ahora tenemos que hacer muchas cosas extraordinarias y sacrificar otras en aras
de que este país retome el buen rumbo. Ahora, Carlota, usted menciona que todos, el Vox Populi y los medios de comunicación, nos hemos dado a la tarea, al menos en los últimos años, de hablar lo malo del PRI, no lo bueno, pero esto es consecuencia de que no todos han dejado bien parado al revolucionario institucional. Sí, claro. Y hoy pareciera, Carlota, se lo digo con todo respeto, que el PRI es algo que antes nadie se atrevía a atacarlo y hoy parece que nadie se atreve a defenderlo desde afuera. Totalmente de acuerdo. O sea, estoy diciendo Por que, malos elementos será, no el partido en sí. claro, es un partido muy grande y ha habido malos elementos. Ahora, el poder es muy importante, ¿sí? Por supuesto. Entonces, una gente con poder, si no tiene principios, ni nada, pues puede hacer mucho daño. A nosotros hemos sufrido mucho daño. Yo estoy reconociendo los errores del PRI. Lo que estoy reclamando un poquito es que alguna vez deberían de acordarse de las cosas buenas De los méritos del partido. que hizo este partido, Sí. como para declarar nada más que es un ente corrupto e inútil. No es así. El partido fue muy bueno y hemos cometido muchos errores, ¿sí? Los estamos pagando, Ajá. Y queremos mejorarnos, queremos dejar de cometer errores. Sin duda alguna. Ahora, hoy día el PRI enfrenta esta situación por diversas circunstancias. Sí. Ustedes emiten, algunos priistas destacados a lo largo de esta semana se han pronunciado y también hay un desplegado. El desplegado pide que haya un cambio de dirigente. Sí, yo lo firmé. El personaje principal, Carlota, en este desplegado, pues es su actual dirigente. ¿Qué ha hecho mal? Sí, bueno, obviamente debe haber un montón, pero si tuviese que decirme en una frase, ¿qué ha hecho mal Alejandro Moreno? Pues yo le digo tres cosas. Sí. Una, ha dado muy malos resultados. Sí. Le entregamos el país con 13 estados. Ahorita ya tenemos, perdió con 12 estados. 10 de los 12, y bueno, ahorita recuperamos uno. Tenemos 3. Inició con 12 estados. ¿Qué pasa en cualquier lugar si no se está haciendo bien el trabajo? Pues lo despide, Pues sí. ¿no? Lo cambia. Bueno, la otra es que su imagen pública está muy deteriorada. A mí me queda claro que esto es una venganza del presidente López Obrador, pero él no... Directamente contra Alejandro Moreno. Directamente contra Alejandro Moreno por no haber apoyado la reforma eléctrica, entre otras cosas. Me queda clarísimo que es un delito lo que está haciendo Laida Sansores, que por cierto, así como que mucha autoridad moral de la señora, pues de ninguna manera, ¿no? No la hay. Pero de todas maneras, no se ha deslindado de esto y pueden en un momento dado hacerle por la parte de autoridades locales, pues pueden lograr que tenga que pedir permiso para enfrentar sus cargos. ¿Sí? Entonces, esto debilita al PRI. La dirigencia, no podemos evitar que la dirigencia debilita al PRI. Y ahorita el PRI tiene que ser fuerte. Ahorita estamos enfrentando una lucha junto con una coalición que nos ha costado mucho trabajo a todos para permitir que una cosa personal la empañe. Ajá. Y la tercera cosa que tengo en contra de él es que, bueno, a mí no me pareció, y creo que a muchos no nos pareció, que desde adentro esté manejando una campaña para él ser el presidente de la República. Pues no hay manera. ¿No lo vieron venir, Carlota, desde el primer momento en que él toma la dirigencia? Todo se centró en su figura, todas las decisiones parecían ir encarriladas a que él era el presidenciable. Mire, a mí me alarmó, pero lo entendí en ese momento, una de las asambleas del año pasado, en donde por la cuestión de la pandemia, sí, se le pidió al Consejo Político, yo no formo parte del Consejo Político, pero se les pidió modificar los estatutos. Y en todos esos estatutos lo que significa es que se centralizó el poder. sí.
O sea, él puede poner a todos los diputados, él puede poner a todas las... sin tomar en cuenta absolutamente para nada a lo local, ¿sí? Entonces, eso a mí me pareció muy peligroso, una centralización del poder muy fuerte. Ahora, ya pasó la pandemia, ha habido voces que le dicen, oye, hay una nueva asamblea del partido, regresa a las atribuciones que te dimos de manera extraordinaria, y no lo hace. Eso me preocupa. ¿Y qué está haciendo? Bueno, utilizar todo ese poder. Él pone a todos los presidentes de los partidos, el que él dice, ya nomás llegan. Pues yo aquí me enteré por el periódico, ¿verdad? O sea, nomás llegan y él pone lo que quiera. Yeah. Él pone a los diputados federales, a los plurinominales, pues, prácticamente los puso a todos, o la mayoría, no a todos, a la mayoría. O sea, está concentrando demasiado el poder, ¿sí? Y cuando promociona su figura, pues no da lugar a que salgan otros personajes que pudieran ser mejores opciones. Bien, César Garza, a final de cuentas los resultados, como bien lo dice Carlota, pues no han sido buenos. Todo esto que está viviendo hoy el PRI, ¿está directamente relacionado con la figura de Alejandro Moreno o hay un entorno completo en los estados? ¿También ha faltado impulso al partido? ¿Qué ve César Garza? Víctor, primero, gracias por la oportunidad de debatir sobre estos temas que son tan interesantes, no solo para los militantes, sino para la sociedad en general, porque el PRI, a pesar de un buen o mal momento, sigue siendo el gran partido de México. Es un partido relevante en la construcción de gobernabilidad para el país y para el Estado. Y primero quiero decirte que para mí es un honor compartir la mesa con la licenciada Carlota Vargas, que fue mi primer jefa en política hace ya algunos años, cuando era Luis Donaldo Colosio presidente del Comité Nacional, sí. Y con Javier Caballero, exalcalde de Santiago, legislador local y que es un militante también destacado del partido. Y sé que muchos grandes militantes que nos están escuchando ahorita a través de la imagen de televisión del programa Cambios, a todos un saludo fuerte. El pueblo de Nuevo León es un pueblo muy inteligente, es punta lanza a nivel nacional. Aquí la gente entiende y la gente no le puedes jugar el dedo en la boca. La gente de Nuevo León tiene su propio criterio y se forma su opinión de las personas. Yo no vengo a defender personas porque ni a mi hijo, cuando cumplió 18 años, le dije, a partir de aquí, tú te haces responsable de tus actos. Yo simplemente quisiera analizar el contexto, que es más importante que las personas. Nunca había habido un momento tan crítico para el PRI en sus cerca de 95 años de fundación como la elección del 2018. Porque el 2018, Morena, un expriista, Andrés Manuel López Obrador, convocó a grupos de la sociedad de centro-izquierda afines al PRI. Es decir, Morena es una expresión radical del PRI. Se le denosta mucho al PRI y demás desde los círculos oficiales, pero son una versión sectaria del PRI, es decir, Morena surge de una ala radical del PRI. Y por eso alguien decía irónicamente, oye, le fue mal al PRI, pero no a los priistas, porque si tú ves Tamaulipas, pues Tamaulipas ganó Morena, pero con un hijo de un exgobernador del PRI y con muchos priistas apoyándolo. Y así te vas por las regiones del país y más o menos es lo mismo. La expresión más radical fue lo que conformó Morena. ¿Y qué ocurrió en el 2018? El PRI tuvo realmente una escisión muy importante. El gran perdedor de la elección del 2018 fue el PRI. Con lo que quedó del PRI, llega a la dirigencia Alejandro Moreno. Y había escenarios. El primero, 2/3 partes de México le decían a Alejandro, pues vamos a aliarnos con Morena. El norte de México, decíamos, no nos podemos aliar con Morena, porque la sociedad moderna de México no está representada en la izquierda que representa Morena. Entonces, esa fue la primera disyuntiva del presidente Alejandro. La segunda era la necesidad práctica de construir un frente nacional, una coalición opositora con nuestros antiguos adversarios, el PAN y el PRD. Y la tercera, no ceder a las presiones y la tentación del gobierno para apoyar sus reformas de la energía eléctrica y del INE. Hablando en términos prácticos, al dirigente del partido, lo que el momento histórico le demandaba, 1, era no aliarse con el gobierno. 2,
construir el Frente Nacional Opositor con el PAN y PRD. Y 3, oponerse a la reforma eléctrica. El problema es que hacer eso implicaba aguantar los embates del gobierno. Estaba el tiro cantado. Sí. Y muchas veces lo discutimos en las mesas. Y yo te quiero decir por qué suscribí ese desplegado. Yo no defiendo a nadie en lo personal. Cada quien tiene que hacerse cargo de sus hechos y tiene que acudir a los tribunales. Yo lo que les pediría a los que le señalan detalles legales a Alejandro, pues es que presenten sus denuncias. No nos vayamos por el cateo y eso, porque mira, esos son montajes. Eso los hemos visto. Desde afuera impactando al partido. A ver, eso es toda la vida. Un montaje que se hace como rueda de prensa, un cateo que es una diligencia judicial, se hace con todos los medios de comunicación convocados, pues claramente es un montaje político. Entonces, ¿por qué respaldo su dirigencia? Porque, a ver, hubo 3, eso sí te digo algo, yo tengo una militancia de 3 generaciones en mi familia y hasta el último día de mi vida voy a militar en el PRI, no en otro partido. Pero sí había pensado que si Alito nos proponía aliarnos a Morena o votar la reforma eléctrica, yo iba a presentar una suspensión de mi militancia. Yo no podía estar con una dirigencia que se le entregara a Morena, porque Morena es una tragedia para México. Y la tentación para Alito y la presión era que lo hiciera. Y cuanto supe lo que costó esas decisiones, porque fue una decisión muy crítica, yo acompañé ese proceso, con presiones del gobierno a diputados, de muchas formas, incluso con amenazas para el propio dirigente, como es el caso de Alejandro, se tomó la feliz decisión para nuestros hijos y nietos de no apoyar esas barbaridades. Gracias a la coalición PRI-PAN-PRD, le quitamos la mayoría absoluta de la Cámara. Luego, por supuesto que viene el embate del gobierno, y todas las formas que tenga el gobierno de atacar las va a utilizar, y todas las formas de denostar, inclusive las declaraciones irónicas de salgan a defenderlo y cosas, pues son parte de toda esta orquestación política. Yo te quiero decir algo. En este momento, en México y en Nuevo León, a pesar de lo que se denoste y demás y se critique y se reconocen fallas y desviaciones históricas de muchos malos militantes, hoy por hoy, el fiel de la balanza de la gobernabilidad en México y en Nuevo León lo pone el PRI. Pero César, ¿llegaron a gobernar el 100% incluso alguna vez del país? Sí. Y hoy solo tienen 3 estados. Pero, Víctor, hay que asumir que México cambió. Ajá. La gran mayoría de los mexicanos ya no militan en ningún partido político. Y todos los partidos políticos están en crisis por 2 razones fundamentales. La primera, el pragmatismo. Ya no hay ideologías. Tú puedes estar en el PAN y te enojas y te vas a Morena. Brincas de la extrema derecha a la extrema izquierda de y el elector no lo castiga. De un día para otro. Pero te voy a decir otra cosa. O se van a Movimiento Ciudadano aquí en Nuevo León. Otra cosa que está afectando la vida de los partidos. La reelección es una institución democrática, pero es una institución que cierra la militancia a los partidos. Imagínate, si tú eres alcalde, antes tú jugabas una contienda interna para ser alcalde y no ganabas y te decían, en la otra vas. Ahora te tienes que esperar a que se reelija el que está. Sí. Y si eres diputado local o federal, los locales tienen hasta 3 reelecciones. Creo que 3 o 4. Hasta 4 reelecciones tienen los locales y 3 o 4 los federales. Eso hace que los partidos políticos, que son un medio para obtener candidaturas y acceder a los puestos, se cierren en quienes ocupan los cargos, que a su vez son los precandidatos a su reelección. ¿Qué crees que ocurre con el resto de la militancia? Salen a buscar otras opciones, sí. Y eso está fomentando esta dispersión y debilitamiento de los partidos. Es una situación, un contexto muy complejo en el que se está desarrollando toda esta crisis de partidos políticos en México. No confundamos. Ajá. Morena no es un partido fuerte, es más, ni siquiera es un partido. El partido fuerte es el gobierno. El gobierno sí es un partido. Y el que ha ganado elecciones es el gobierno. Es el gobierno. Con el peso del gobierno. Y si no, pregúntalo a quienes hemos estado apoyando campañas. Es evidente todo el peso del aparato de gobierno. Todo el gabinete saliendo a hacer arenga política. Pues, pero no tuvieron la presidencia desde su nacimiento, Morena. ¿No? Fue ganando posiciones. Bueno, Morena llegó como un movimiento de un hartazgo de la gente. Exacto. De alternancias. Un PRI que gobernó por décadas, se agotó el modelo, simplemente. Llega el PAN como una alternativa y la gente ve que los estigmas que siguen al poder, como el de la corrupción, que no sigue el PRI,
Cuando el PRI no es gobierno no se corrompe cuando es gobierno, y eso le pasa a Morena, al PAN, a MC y a todos. El gobierno es lo que genera corrupción. Este hartazgo de la gente en Nuevo León nos llevó a la aventura de un independiente como Jaime y ahora un nuevo partido como MC. Es decir, la gente le dio la oportunidad al presidente como una alternativa diferente. Pero te quiero decir, nunca en mis 36 años de militancia estoy tan convencido de que Morena es un peligro para México y la prioridad ahorita no es de personas ni de partidos. Todos los mexicanos nos tenemos que unir para ponerle un alto a ese movimiento retrógrada que condena a nuestros hijos y a nuestros nietos décadas atrás, de un México que ya vivimos, Víctor, que ya lo conocimos y que no queremos regresar. Javier, ¿cómo ve las cosas? Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y también altamente honrado de compartir la mesa con la licenciada Carlota, con César, militantes a los que respetamos y admiramos y hemos compartido de alguna manera la carrera política. Yo quisiera primero arrancar con que mi militancia al PRI se da porque precisamente es un partido institucional que nace desde de la propia figura del dirigente seccional, es decir, desde el barrio, desde la colonia. Posteriormente, también una de las cosas que me motivó muchísimo fue que el PRI nace con un movimiento de la Revolución Mexicana, es decir, puramente el PRI es un partido revolucionario que aglutinaba las causas y las necesidades que en aquel momento se requerían del sector obrero, el sector campesino, el sector popular. Fue capaz de plasmar en la Carta Magna todas esas demandas. Es decir, la Constitución que hoy rige en su gran parte a México nace del movimiento de la Revolución que lleva a la formación del PRI. Coincido con la licenciada Carlota, a veces queremos ver lo malo, pero se nos olvida todo lo que ha pasado en México gracias al movimiento del PRI y lo que ha pasado gracias a la gran cantidad de militantes. Yo sería muy irresponsable en quererle poner un nombre y un apellido a lo que sucede dentro de un partido como el PRI, que insisto, tenemos desde seccionales, presidentes de partidos municipales, presidentes de partidos estatales, movimientos de sectores, movimientos de organizaciones. Creo que es sumamente importante también recalcar lo que mencionaba César, que hoy, aunque quizá nosotros nos sentamos lastimados en identidad porque somos priistas de cepa, al decir cómo nos vamos a reunir con el PAN, cómo nos vamos a reunir con el PRD, el interés del país está por encima de los intereses personales. Y creo que es algo de las cosas que tenemos que reconocerle a nuestro dirigente Alejandro. Otro tema importante que dejó entre líneas César, pero que quiero recalcar, es que el ADN del priismo es de la gobernabilidad. Nosotros crecimos en el poder y nuestra formación es de equilibrio, es de buscar que le vaya bien a México, que le vaya bien a Nuevo León, que le vaya bien a los municipios, incluso desde nuestra labor legislativa, hoy en el Congreso local, estamos fungiendo con una labor de gobernabilidad porque así crecimos dentro del PRI. De gobernabilidad con base en ser un contrapeso a las decisiones. Y un equilibrio en decisiones responsables. Creo que esa palabra responsabilidad también es algo que nos caracteriza a los que estamos hoy en la mesa y que cuando nos ha tocado ser funcionarios, pues hemos buscado cómo demostrar que el PRIismo está vivo y que el PRIismo está vigente. Acusar al PRI de ser un mal partido también sería muy aventurado porque pues aquí tenemos ejemplos de priistas que han hecho una labor impecable en la función pública, que hoy, después de tener un cargo, se siguen paseando por las calles de Nuevo León con el reconocimiento de la ciudadanía. Es decir, ¿ha habido malos priistas? Claro que ha habido malos priistas, como ha habido malos panistas, como ha habido malos perredistas, como ha habido malos morenistas. También, recordemos, el PRI crea instituciones y hoy resulta que Morena, siendo el ala radical del PRI, pues quiere retomar esas instituciones. Y parte de las reformas era de fortalecimiento de las instituciones que en su momento creó el PRI. Es cierto, a nivel nacional quizá hoy no tengamos la misma representatividad, pero si nos vamos a Nuevo León y comparamos el 2021 contra el 2018, pues hoy encontramos que en el 2018 el PRI ganó 2 diputaciones locales y en el 2021 ganamos 12. Fuimos el partido que ganó más diputaciones en las urnas. Encontramos que teníamos un diputado federal en el 2018 y que hoy tenemos 6 diputados federales. Encontramos que en el 2021 incrementamos cerca de un 10% la votación a gobernador con respecto al 2015. Es decir, creo que el PRI está en cada uno de sus militantes. Es cierto, tenemos que tener una dirigencia. Nos están echando confeti. Cayó por ahí una... Es cierto, hay una dirigencia, hay un hombre, pero también tenemos que ser muy responsables porque la toma de decisiones hoy en día nos ha llevado precisamente
a buscar ser el contrapeso, a buscar ser el rumbo de México, y hoy los resultados están. Sí. Finalmente se puede pensar, oye, fue un mal resultado porque ganamos 2 de 6, pero el gobierno pensó que iba a ganar 6 de 6. Y quizás sin esta alianza pudo haber pasado de esa manera. Volteemos también a los estados. Es decir, hay líderes políticos en todos los estados. ¿Qué hicimos en estas elecciones los líderes políticos en cada uno de los estados? ¿Y qué hicimos con el PRI? Mira, yo te platico una anécdota del fin de semana. Estaba en una quinta por allá, por Allende, con unos amigos, y estaba el chavo ahí que hacía la comida y estaba oyendo que estábamos platicando de política. Y pues, se acercó, dijo, a mí me gusta la política, me gusta la grilla. Y dijo, yo soy seguidor de AMLO, no de Morena. Y yo le decía, dame 5 razones por las que eres seguidor de AMLO. Me dijo, tengo 10, pero no me dijo ni 2. Es decir, hay una percepción en los sectores, en cierto sector, de que el presidente está haciendo maravillas con México, pero yo me siento con toda la gente que platico y la realidad es que hay una serie de crisis sumamente ¿Es importantes. desconocimiento de la política, de aquellos que siguen a Andrés Manuel? ¿Es ver solamente los programas sociales de apoyo? ¿Qué es? Yo no le llamaría desconocimiento, yo le llamaría percepción. Ajá. De que pues finalmente hay una exposición diaria en las mañaneras, de que la gente le platican lo que quiere escuchar. Hay Se una marca la percepción. agenda en la mente de la gente. Sí, sí, finalmente. Y creo que no estamos viendo, o estamos perdiendo de vista, que hoy el poder adquisitivo está sufriendo un deterioro importante. Lo podemos ver en nuestro mercado en Nuevo León. Por eso Nuevo León es un estado demasiado inteligente, como lo mencionaba César, porque estamos percibiendo que el rumbo que lleva el país no es un rumbo con una política macroeconómica, no es un rumbo que nos garantice un futuro inmediato estable. Termino con que creo que el gobierno federal debe de estar muy agradecido con que el precio del barril del petróleo se haya incrementado, porque de no haber sido así, creo que hoy la crisis económica sería mucho más grave. Mucho Bien, más grave. vamos a ir a un corte, pero regresamos después del mismo y continuamos. Sé que quería intervenir César también. Seguimos hablando de este panorama después de la pausa. Seguimos hablando esta noche con estos 3 invitados destacados priistas sobre la situación de la revolución institucional y algo que hay que ver antes de la presidencia de la República, que estará en juego en 2024. Todavía está antes una elección en donde hay estados en juego que durante muchos años, prácticamente toda su historia política, está marcada por el PRI. Coahuila, el Estado de México. ¿Qué ve Carlota Vargas? ¿Se puede llegar a esas elecciones con esta dirigencia? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que tenemos que fortalecer a nuestro partido y desgraciadamente la imagen pública de su presidente afecta a nuestro partido, sobre todo en una elección que van a poder utilizar una serie de argumentos que van en contra del presidente, que vuelvo a decir, me queda claro que es una venganza política del presidente López Obrador sobre nuestro presidente. Pero mientras esto no se aclare, su imagen está muy dañada. Tenemos que llegar muy fuertes el próximo año. El Estado de México es el que tiene mayor número de votantes en el país. Sí. No podemos perderlo, no podemos arriesgarnos. En Coahuila estamos bastante bien, pero en el Estado de México estamos en riesgo. Necesitamos un partido fuerte y no cuestionado, porque luego la crítica al presidente se convierte en la percepción popular, como una crítica al partido. Entonces necesitamos estar fuertes y para eso yo creo que el presidente del PRI debe de separarse de su cargo, al menos mientras las investigaciones que están en curso se resuelvan. ¿Cuál sería el camino en un momento dado? ¿Qué tienen que pasar? Pues mire, vuelvo a decir, yo creo que debería de pedir o renunciar o pedir licencia o lo que usted quiera y ponerse a resolver esos asuntos personales, porque una cosa es la venganza del presidente y otra cosa
son todas las acusaciones a las que está sujeto en este momento. Eso lo tiene él que resolver y delindar, que se termine. Y luego que el Consejo, los estatutos del PRI vuelvan a su estado anterior, ¿sí? Que le quiten todas esas facultades extraordinarias que se dieron por la pandemia y que se ha convertido en algo que ha centralizado, otra vez centralizado todo en una sola persona. No, los estados ya no tienen nada que ver, a ti nomás ahí te lo mando y haces lo que yo diga. Sí, entonces yo creo que por lo pronto que él pida licencia mientras arregle sus asuntos personales, limpia su imagen y que se regresen las atribuciones el consejo y un nuevo consejo político, que tengamos una dirigencia, pues a lo mejor interina, puede ser, en tanto no se resuelva esto, pero ya atraer a todos esos presidentes que ahora fueron a pedirle que renunciara. Sí. De las 11 personas, creo que 8 le pidieron que renunciara, pues que se sienten también a trabajar con quien quede en calidad de, aunque sea de mientras. No es así como dice el presidente, que ahora nadie lo quiere defender, que nadie lo conoce, que son ingratos. No hay ingratitud dentro del partido hacia Alejandro Moreno. A ver, ¿qué es más importante, el proyecto de un proyecto personal o el destino de un país? Definitivamente el país, el partido por sí mismo también. El PRI así fue creado. Para nosotros lo más importante es el destino de este país. Y tenemos que estar fuertes para poder colaborar en la construcción de un nuevo país, de retomar el rumbo. ¿Sí? Tenemos que estar fuertes. No lo podemos sacrificar por una persona. Sí. Otra opción que los tres lo han mencionado en un momento, más sobre todo César, sobre todo Javier, el tema de las alianzas con otros partidos. Sí. Vuelvo al tema del Estado de México, de Coahuila, sobre todo el riesgo que existe en el Estado de México, una cuna de priistas, una cuna de presidentes de nuestro país. ¿Las alianzas son el camino, César? Mira, yo veo que el Estado de México dio estas semanas anteriores un signo de vitalidad, de entereza, de determinación, es decir, un resurgimiento de su clase política y del compromiso de competir para ganar. Porque uno de los mayores problemas que hemos enfrentado, Víctor, en las últimas elecciones a partir del 2018, es que estas elecciones democráticas en apariencia resultan ser simples concertaciones. Gobernadores intimidados por el gobierno, por la UIF, por el SAT, por amenazas, y aparte con ofrecimientos de embajadas, sí, si se portan bien, pues los embajadores, los gobernadores terminan siendo los presidentes del partido oficial del gobierno para hacer ganar esas gobernaturas. De las 6 que se jugaron el domingo antepasado, pues Quintana Roo y Oaxaca prácticamente fueron concertaciones, no hubo coalición, no hubo resistencia, fueron entregas. De las 4 estados en que hubo disputa, yo te diría que al menos en Hidalgo hay pruebas claras de este tipo de acuerdos del gobierno del estado con el gobierno federal. En Tamaulipas, que Morena decía que iban a barrer 2-1, terminó siendo muy cerrada la elección y ganamos por mucho más de lo que creíamos. Por ejemplo, Durango lo barrimos con un candidato al PRI. Ganamos todo, todas las alcaldías, todo el Congreso, se ganó todo en Durango. Y en Aguascalientes también hubo un triunfo muy contundente. Entonces, las elecciones van a ser competitivas en la medida que sean democráticas y en igualdad de circunstancias para todos los participantes. ¿Está en riesgo la elección ahora que se enfila todas las baterías también del gobierno federal hacia el órgano que las organiza, que las planea, que es el INE? Afortunadamente la coalición PAN-PRI-PRD no va a transitar la iniciativa de reformas constitucionales para debilitar al INE, porque eso fue lo que nos dio el pueblo de México en la elección del 21. Ese es el riesgo mayor. Pero el pueblo de México le quitó la mayoría absoluta al presidente en la elección del 21. Y con eso le quitó la iniciativa de la reforma eléctrica, la iniciativa de la reforma electoral y otras más barbaridades que tenían en proceso. Yo te quería decir nada más esto, Víctor, que es muy importante. No se trata de defender a un personaje, en este caso Alejandro. Alejandro nos ha dicho, yo le pido a quienes me señalan que demanden y denuncien.
y yo me voy a defender en los tribunales y voy a acreditar que no tengo nada de qué preocuparme. Ajá. Él lo ha dicho. La lógica que cambió es esta. Si tú haces una remembranza, una comparación con Venezuela, todo el que esté en contra del régimen de Nicolás Maduro, todo el que sea opositor, ni Guaidó o el que sea, inmediatamente lo primero que se hace sobre él es una acción de tipo penal. Cateos, averiguaciones, órdenes de arraigo, arrestos y demás. ¿Qué pasa en México? Alito, Ricardo Anaya, Lili Telles, todos los que estén señalados como opositores, que tienen una mediana presencia o poca presencia, pero que se atreven a decir yo quiero, lo primero que reciben es una andanada del Estado de ataques y demás. Entonces, la lógica de la política ya cambió. Yo te diría, por ejemplo, imagínate que sacaran a los hermanos de Alito con videos, con sobres de dinero en la mesa. ¿Cómo estaría el linchamiento? Claro. ¿Y no ha ocurrido eso con altos mandos de Morena? ¿O el financiamiento de los que se roban la gasolina o importan gasolina ilegalmente a todas las campañas de Morena, incluidas las de Nuevo León, en el norte de México? ¿Y dónde está la persecución oficial contra ese acto? El presidente de México atinadamente nos convocaba a combatir el huachicoleo, porque es robarle a la nación. Pues ahí está su partido metido en un escándalo de huachicoleo, financiando campañas políticas, pero no vas a ver cateos, ni vas a ver a la Fiscalía de la República persiguiendo eso, ni vas a ver a nadie del gobierno de la República persiguiendo eso. Y te puedo seguir ejemplos contundentes. Fíjate, se les cae la línea 12 del metro en el DF. No pasó nada. Y el archivo de la memoria de obra, donde se podría evaluar quién fue y cómo, se quemó impunemente. Ya no hay dónde ir a revisar nada. Ajá. A ver, ese tipo de escándalos en la lógica de un partido de Estado, de un régimen de Estado, que combate con toda fiereza a sus opositores y que está ciego para ver todas las atrocidades que cometen los propios, eso ya lo vivimos. En una etapa el PRI fui a hacer también, y por eso lo entendemos. Y te quiero decir eso, muchos priistas no estábamos cómodos con ese PRI, luchábamos por un cambio que se gestó desde el mismo PRI. El PRI creó el INE, el PRI creó las elecciones democráticas abiertas, el PRI gestó sus primeras derrotas en manos de la oposición. Sí, pero César, de pronto en este relato y con estos nombres parece que olvidamos que también hay priistas, exgobernadores priistas, que no son perseguidos políticos, que sí cometieron irregularidades, que están enfrentando un proceso. Debería de estar en la cárcel. Sí. Sí. Pero hay una gran diferencia. Pero ahí no es el aparato de Estado contra priistas. Y a Esos ver, priistas sí hicieron. Yo te voy a decir una cosa. Ahorita la gente de Nuevo León, es uno de los electores más finos que tenemos. Ajá. La gente de Nuevo León no vota por partidos, vota por personas. Ajá. Y si una persona es íntegra y congruente a lo largo de su vida, lo puede postular el partido que sea y gana una elección. Y el partido más fuerte, si postula una fichita, el elector de Nuevo León lo batea. En ese sentido es un privilegio. Quisiéramos que todo México fuera así. La verdad es que no todo México es así. Tenemos 2/3 partes de México, que es un México clientelar, que es un México que está colgado de los programas oficiales y que están aprovechando el único lado fuerte que yo le veo al régimen de Morena. El PRI, a lo largo de los años, fuimos un partido que surgió en el gobierno. Fuimos un partido de Estado. No competimos por el poder, distribuíamos el poder. Y por muchos años el PRI tuvo a grandes hombres y mujeres formados de abajo para arriba. Pero de repente entramos en una etapa fantoche, donde empezamos a poner más a perfiles de artista que de servidores públicos y de políticos. Fue la época de gobernantes con corbatas de 25,000 pesos, ostentación de camionetas y de guardias y vigilantes, como si fueran la octava maravilla. Nos volvimos de una clase de políticos fantoches, de plástico, de cartón, que puso harto al pueblo de México. Lo único que le tenemos que aprender al régimen que hoy gobierna el país es que regresó a una cultura de poder aterrizada, de gente de carne y hueso. Pero te quiero decir... Pero no es mérito, es consecuencia. A ver, pero es lo único que hace bien. El rumbo país, más nos vale que México despierte. Somos el único país de un bloque tan potente como Norteamérica, Estados Unidos, México y Canadá, que tenemos los ojos en la nuca. Estamos en el mejor lugar, en el mejor momento, con los peores líderes. Sí. Bueno,
No se menciona aquí a Rodrigo Medina en toda la charla, pero en Nuevo León, Rodrigo Medina provoca ese voto de hartazgo al que te referías, César, en el primer bloque. Pero el PRI no es solo Rodrigo. Rodrigo hizo, te quiero decir, comparado con los que ha pasado después, pero el triunfo del fue un gobernador independiente que hizo fue transformaciones. El voto de hartazgo. Sí, pero el PRI no es Rodrigo Medina, incluso no se agota eso, aunque te digo. Pero hay un daño al partido. Ponderando los resultados que hemos visto posteriormente, te juro que hay muchos nuevoleoneses que han de decir, ojalá y regresáramos, porque fuerza civil, otros conceptos eran mucho más sólidos y estables, el sistema metro avanzábamos más. Es decir, no estoy defendiéndolo, si algo tiene que aclarar, que lo aclare ante la ley, ante la justicia. El PRI no es solo un personaje, pero te quiero decir también, es de que en la eficacia y en los resultados, los gobiernos del PRI tenemos cartas para defendernos contra el que sea. Bien, mencionaba hace rato, Javier, el tema de que desde el Congreso, que se encuentra hoy día en la legislatura, el partido, el PRI, también Acción Nacional, vaya en alianzas o en trabajo estratégico, está haciendo un contrapeso para el Ejecutivo en un equilibrio, decía, ¿verdad? En aquellas acciones con las que no coinciden. Denos un poco más de contexto a esto. Bueno, pues finalmente algunos de los legisladores que estamos hoy en día nos tocó ser presidentes municipales o tener otro encargo. Sí. Y lo vuelvo a repetir, nuestro ADN, nuestra forma de pensar es cómo ser responsables, cómo generar un equilibrio. Sí. Y pareciera en determinado momento que los legisladores del PRI somos el partido en el poder, porque se han tomado decisiones serias, consensadas, buscando el rumbo del Estado de Nuevo León. Creo que algo bien importante es la identidad que tenemos como priistas, y ahora que se da pues, todo este tema de estira y afloja, yo le digo que ahora que está tan de moda era un guachicoleo legislativo, pues el grupo del PRI se mantuvo firme y se mantiene firme. Sí. Y se mantiene tomando decisiones coherentes, porque queremos que le vaya bien a Nuevo León. Creo que hay tantas cosas tan importantes hoy que atender, que nosotros siempre hemos dado un paso adelante diciendo cómo sumamos, cómo construimos para que le vaya bien a Nuevo León. Y también es bien importante que a través del liderazgo de nuestra bancada, Heriberto Treviño, pues nos ha estado siempre buscando cómo mantener ese rol activo, ese rol propositivo. Creo que la sociedad de Nuevo León ya está harta también de ataques, ya está harta también de pleitos, y nosotros estamos buscando la construcción también con nuestros alcaldes metropolitanos, nuestros alcaldes del PRI, precisamente para que todas estas mesas de trabajo lleven a que se solucionen la gran problemática que tiene hoy el Estado de Nuevo León. Tenemos mucho trabajo que hacer en tema de seguridad, tenemos mucho trabajo que hacer en el tema de la crisis del agua, tenemos mucho trabajo que hacer en una gran cantidad de temas. Y bueno, los priistas, en mi representación en el Congreso, en esta mesa, con nuestro líder Heriberto Treviño, pues siempre nuestras previas, como le llamamos, es cómo sumamos, cómo abonamos, cómo construimos de manera responsable. Nuestro actuar, ustedes lo han visto durante todo este periodo, siempre ha sido con participaciones, en algunas ocasiones críticas, pero siempre responsables. Bien, César, me brinco un poco, si me permiten, sí, porque aquí en el tema del Estado, es evidente, estamos viviendo una confrontación, o como le quieran llamar, falta de acuerdos o de paz en Nuevo León. En medio de las crisis que estamos viviendo, vemos un gobernador enfrentado con los partidos. No hablo del Congreso, enfrentado con los partidos, porque incluso con liderazgos que hoy no están en la mesa, o que no están en el Congreso, o que no son alcaldes, pero ahí está la confrontación. César, sabemos que fue llamado a tratar de poner un poco de orden, yo no sé si paz, pero un poco de orden. ¿Cómo está la situación al día de hoy? Sí, Víctor, mira, algo que es muy importante es remontarnos a la elección del 21. Este elector complejo, informado, que es el elector de Nuevo León, sí, decidió darle la gobernatura a un gobernador sin duda preparado, joven, muy sí, entusiasta, que es el gobernador Samuel García, militante del partido Movimiento Ciudadano. Pero el Congreso de Nuevo León claramente se le dio a otras fuerzas políticas. De 42 diputados, MC llega con solo 6 diputados al Congreso. Esto te implica que hay un equilibrio de poder. El gobernador tiene el Ejecutivo, pero hay una mayoría del Congreso que es una mayoría opositora. Ajá. Y esto implica a que el gobierno tenga la necesidad de lograr acuerdos con el Legislativo.
porque los diputados no son empleados del gobernador. Eso hay que asumirlo. Es más, el trabajo de los diputados es limitar, acotar y controlar al Ejecutivo. Ese es su trabajo constitucional, además de hacer leyes. Esto ha generado una necesidad de construir acuerdos por el bien de Nuevo León. Y la necesidad de construir acuerdos demanda actitud de las dos partes. Del lado del Congreso, una altura de miras, ver por el interés superior de Nuevo León, y del gobernador, una actitud prudente, cercana y humilde. Es decir, no se puede construir unidad al momento que se está haciendo la guerra, porque hay una incongruencia. El gobierno tiene instrumentos de fiscalización en el que puede ir contra figuras políticas. Sí. Y lo que va a proponer con eso es crispación. También este activismo de te quitas de rojo y te haces naranja, te quitas de azul y te... Es un juego político absurdo porque implica desconocimiento de la inteligencia de los nuevoleoneses. ¿Cómo crees que un nuevoleonés que no tiene agua o que ve los ejecutados todos los días en las noticias, qué crees que piensa de ver a sus líderes festinando que se hicieron naranjas? Es un juego político estúpido. Desconoce la realidad y la inteligencia del nuevoleonés. Si tú quieres ganar votos en Nuevo León, haz tu trabajo, hazlo bien, cuida tu carrera, cuida tu persona. Y el elector de Nuevo León te va a recompensar, te va a premiar y no necesitas ni pedírselo. Ellos salen a hacerlo. En esta dinámica absurda nos metimos en una guerra de confrontaciones, en las que hay demandas mutuas y recíprocas. Y además hay demasiados fierros en la lumbre. Tenemos la crisis del agua, la crisis de seguridad, la crisis de movilidad. En un escenario así, todos vamos a tener que hacer un gran esfuerzo y actuar con gran humildad. Todos vamos a tener que hacer a un lado nuestros egos, soberbias y nuestros ímpetus y sentarnos en la mesa de Nuevo León. No puede un estado como Nuevo León ir por un lado el Ejecutivo y por otro el Legislativo. Ajá. Tenemos que llegar a un acuerdo, pero para que ese acuerdo se dé, todos tenemos que poner lo que nos corresponde. Yo veo claramente en el Congreso del grupo legislativo del PRI, si tú lo ves, es evidente, es un constante llamado al acuerdo y a la unidad. Veo en el grupo legislativo del PAN también en su mayoría una disposición al consenso. Hay que decir, han sido panistas los receptores de los principales ataques de fiscalización del gobierno. La parte legal se dirime en los tribunales. El tema es que se ha hecho un escarnio público, político, con declaraciones, que eso calienta, eso irrita, no genera condiciones para sentarse. Sí. ¿Cómo te vas a ir a sentar con quien un día antes declaró claramente en contra de ti que te va a meter a la cárcel? Entonces, ese tipo de cosas generan una gran crispación y una inestabilidad. Yo creo que del fondo que está tocando la crisis, porque lo está tocando el fondo ya está generando una crisis social. La gente empieza a salir a las calles. El bloqueo de ayer en Lázaro Cárdenas fue depresivo para los ciudadanos de Nuevo León. Sí. Nos deprimimos de ver la incapacidad que tenemos de ponernos de acuerdo para atendernos y entendernos y no generar esos autosaboteos citadinos. Yo creo que pronto va a haber un gran acuerdo en Nuevo León, vigilado por el sector privado, vigilado por el sector social, por los partidos políticos, impulsado por el gobernador y aceptado con humildad también por los legisladores. No hay de otra. O lo hacemos o vamos a generar una crisis histórica de ingobernabilidad. No está la situación como para estarse peleando. Definitivamente. Ahora, parecía, yo esto que escucho de César, que yo creo que pronto va a haber un acuerdo, parecía que este se iba a dar hace una semana con la entrada. Era un mensaje, no es precisamente que eso arregle todo, pero pareció un buen mensaje que se llegara al acuerdo de la entrada de Bernardo González a la UIFE. Él anuncia en sus redes, sin gran detalle, que no va a ser así. Sí. ¿Es un retroceso ahí? Mira, ¿qué pasó ahí? Fue un acto de dignidad de Bernardo. Ajá. Porque se sintió manoseado en el proceso, porque fue un consenso con la opinión de muchas gentes, que básicamente se trataba de esto. La UIFE puede ser un arma de fiscalización para lograr justicia y perseguir criminales, o puede ser un arma política. Y está bastante claro, en el mundo se utiliza como arma política. ¿Qué es lo que se dijo? Bueno, vamos a darle la pistola a alguien confiable, que no sea ni azul, ni rojo, ni naranja. Alguien que tenga el respaldo del sector privado de Nuevo León y que se conduzca con imparcialidad. Y ese acuerdo destrababa gran parte del conflicto. El problema está que entre el acuerdo
y el cumplimiento, hubo un ínter de escatimaciones, de escarceos que tensionaron y que cansaron, en este caso, al candidato, que era Bernardo, para ocupar ese cargo, al grado que él dice, yo ya no voy. Cuando él dice, yo ya no voy, entonces quedamos en una situación. Sin embargo, Víctor, esto no significa que estén agotadas las instancias de diálogo. Al contrario, se sigue construyendo. Yo celebro que el gobernador está muy interesado en construir un acuerdo legislativo. Sé que el entorno no es a veces el más favorable por las denuncias que se han interpuesto recíprocamente. Definitivamente no lo es. No lo parece, es. Sin embargo, Víctor, no hay opción. Tenemos que construirlo. No merecen los ciudadanos de Nuevo León sumarle a todas las crisis que tenemos, aparte una crisis política. Mencionaba César, Carlota, que con eso me quedo, ¿no? La iniciativa privada, los partidos políticos, el Congreso, el Ejecutivo tendrán que sentarse a dialogar. ¿Quién tiene que decir, a ver, señores, siéntense, vamos a arreglar esto? ¿Cómo puede salirse de este problema o esta confrontación, de acuerdo con la experiencia, Carlota? Es el gobernador. El gobernador tiene que dar primero el paso. Él tiene que dar el primer paso con sabiduría y con humildad. Sí. Buscando hacerlo con la cabeza y no con el estómago. Pero está mucho en él. Yo creo que los partidos o los legisladores son gente seria, consciente, que están tratando de hacer su trabajo de la mejor manera posible. Sí, pero se necesita que dé un paso. El primer paso es del gobernador. ¿Algunos actores alrededor podrían ayudar? ¿O quién tiene que ayudarle? Porque parece que en estos ánimos crispados, tal vez por la juventud, por el perfil del propio gobernador, por su carácter, no se ve que el día de mañana tome el teléfono y diga, ¿saben qué? Vamos a sentarnos ahora sí en paz. Bueno, él avisó que buscaría interlocutores. Yo no sé si interlocutores o consejeros. Ajá. Pero sí creo, si yo tuviera su edad, yo me acuerdo cuando yo tenía su edad, yo sí buscaría el consejo de gentes aceptadas y reconocidas por los distintos partidos, ¿sí? En el PRI tenemos una serie de personas a las que aceptamos y reconocemos. Aquí mi alcalde es uno de ellos. En el PAN también. O sea, es muy importante que escoja las personas precisas. Las que, o no una, a lo mejor dos, porque entonces hay grupos. Sí. Bueno, pues una y uno, pero sí hay gentes que le pueden ayudar mucho. Yo creo que todos estamos interesados en que le vaya bien al Estado y que el esfuerzo se tiene que hacer, pero él tiene que dar el primer paso, definitivamente. De las crisis que podemos enumerarlas, al menos son 5 las grandes, la que destaca sin duda, es obvio, pues es la del agua. La vivimos todos, la padecemos unos en mayor, otros en menor grado. Y la de la seguridad. Y la de la seguridad, sin duda. La que hoy está haciendo que la gente salga a las calles, pues es la del agua. Viene antecedida de soluciones que nunca se hicieron en los gobiernos anteriores. A media semana el gobernador presentó su plan hídrico, pero luego hace recordar el Monterrey 6, acciones que finalmente no se tomaron en cuenta por algunos personajes que no lo quisieron. ¿Qué se puede hacer ahí? Ahí sí quisiera yo decir algo. ¿Sí? Monterrey 6 siempre ha sido la solución. Esa vista, a ver, ¿usted cree que cada gobierno que llega se pone a hacer planes? Aquí no es así. Ajá. El plan del agua, como los planes de desarrollo urbano, están hechos con muchos años de anticipación. Por eso don Alfonso decía, hace más de 20 años, ¿sí? Esto sirve hasta tal fecha, siempre y cuando la población crezca tanto. Eran 4 millones, ya somos más de 5. Y él decía, alguien le habló desde entonces del río Pánuco. Dijo, no, ahorita todavía no, pero en tal fecha, y además era la fecha, hace 6 años debería de haberse hecho Monterrey 6. ¿Qué lo tumbó? ¿Intereses, personajes? Yo creo que la falta de visión de muchas personas que confundieron lo político con una cosa tan necesaria como el agua.
Monterrey 6 estaba, era el que hay Monterrey 4, Monterrey, hay Monterrey número cada uno. Yo tengo, me dio por seguir lo del agua desde hace mucho tiempo. Sí. Yo tengo los distintos planes del agua, ¿sí? Seguía Monterrey 6 sin discusión, ¿sí? Pero tenía que haberse empezado hace 6 años, porque esos planes se tardan mucho tiempo y cuestan mucho dinero. ¿Qué pasó? Pues como era algo que le atribuían entre que a Rodrigo Medina y entre a IGA, la empresa que la iba a construir, la constructora, que decían que tenía nexos con Peña Nieto, lo que sea, se fueron por ahí. En lugar, bueno, pues quita esa empresa, haz lo que sea y vuélvelo a concursar. Ese tipo de respuesta, o sea, no matar al niño. Fue irresponsable hacer eso. Fue irresponsable. Y yo recuerdo voces muy importantes de gentes que ahorita están calladitos. Bueno, el mismo gobernador dijo que por sus pistolas no sería Monterrey 6, digo, Ajá. porque están los videos donde lo declara. Pero hubo voces muy importantes, Fernando Elizondo, por ejemplo, Eugenio Clarión, por ejemplo, que dijeron que no era cierto, vamos, y voces con autoridad moral. Y hoy no aparecen. Voces que se escucha, que la gente los escucha. Sí. Porque es muy importante, por eso decimos la importante de que es quién lo dice, ¿sí? Y que le dijeron, no, eso no es cierto, tenemos asegurada el agua por quién sabe cuántos años. No era cierto. Los técnicos de agua y drenaje, desde hace mucho tiempo, tenían el caminito y también han dejado crecer a la población de una manera muy irresponsable. Pues no ve que ahorita que está lleno por todos lados, que salen como granos edificios. Y se les hizo fácil, Carlota, a esos personajes, esas voces autorizadas, ¿no estaban enterados bien o qué fue? Yo no creo que lo hayan hecho de mala fe. Ajá. Yo no creo que lo hayan hecho por fregarse al Estado. Ajá. Yo creo que fue una frivolidad, más bien, y falta de conocimiento. Yo creo que no hablaron con los técnicos, porque agua y drenaje, pues aunque sea, es una empresa que está en el gobierno que sea, pero son técnicos. ¿Sí? Los estudios, era la empresa número 1, pues del Estado, yo creo que del país, Sí. Estaban los mejores técnicos, ¿sí? Digo, y entonces esos caminos no se toman de la noche a la mañana. Claro. Eso se programa con mucho tiempo. Entonces tenemos 6 años de retraso. Ahorita ni siquiera está en el plan inmediato, está en el plan a largo plazo. Ahorita no está ni en el corto ni en el medio plazo. Lo dejan otros 6 años, o sea, vamos a ir 12 años de retraso. Lo demás que estamos haciendo son puras aspirinas, ¿sí? Si no empezamos a trabajar en ese programa, pues vamos a seguir teniendo problemas, aunque digan que no. Claro. En el Congreso pueden hacer algo también al respecto. Hay que ponerlo como tema número 1, Javier. De hecho, se ha estado dialogando y participando. A mí me toca ser el diputado representante del Congreso del Consejo de Administración de Agua y Drenaje. Sí. Y precisamente, como dice la licenciada Carlota, vemos muchos planes reciclados, porque hay que decirlo, que venían en el programa hídrico 2050, donde nuevamente estará sobre la mesa, no le quieren llamar Monterrey 6 porque quizá es tanto como reconocer algo que se debió haber hecho en su momento, hoy le llaman el programa del Río Pánuco. También está un proyecto de desalinizadoras que estarán subiéndose a la mesa, está el proyecto del acueducto Cuchillo 2, en fin, creo que todo esto se tendrá que hacer. En el Congreso se ha incluso analizado la posibilidad de la redistribución de algunos recursos que han estado destinándose. Sabemos que la movilidad es importante, la infraestructura es importante, sí, pero hoy el pueblo de Nuevo León nos dice que el agua es la prioridad número 1 y creo que es momento de que también, aunque ya se hayan hecho algunos anuncios, se piense en la posibilidad de redistribuir la inversión hacia grandes obras hidráulicas. La apuesta inmediata fue pozos someros, pero resulta pues los pozos también se están agotando, sí, es decir, tenemos una cantidad de agua finita en Nuevo León y es, a ojos vistos, necesario voltear a ver alternativas fuera del Estado de Nuevo León, como lo era en su momento Monterrey 6, como lo son las desalinizadoras, como lo es incluso el tema del Cuchillo. Pero imagínense si los pozos que nos dijeron que iban a tardar 3 meses, ya van para 5 o 6,
y todavía no podemos ponerlos en activación, pues estamos pensando de obras que van a durar más de 2 años, incluso la presa Libertad. Creo que es momento de visualizar el presupuesto de Nuevo León y pensar por encima de cualquiera de las necesidades que resolver la crisis del agua es momento de tomar las decisiones y es momento de ser muy asertivos. Ya no hay tiempo para equivocarse. Ya no hay tiempo para planeación a futuro, es planeación a corto plazo con resultados de manera inmediata. Muy bien, nos desviamos un poco, pero era muy importante hablar de estos temas y del entorno de Nuevo León. Yo les quiero decir que yo les agradezco mucho su presencia, nos queda 1 minuto, 1 minuto y medio por cada uno y quisiera que lo aprovecharan ustedes cerrando con un mensaje. Pues mira, básicamente decir que el PRI es el partido que le ha dado gobernabilidad a nuestro país, que ha cometido errores, que ha tenido extravíos y que hoy tiene la gran urgente necesidad de hacer un cambio de época, una nueva era, un partido más moderno, que se vincule mejor con la sociedad, un partido de causas antes que de masas, un partido que privilegie la trayectoria y los méritos de sus militantes para escalar en la jerarquía, abandonar los vicios del pasado y constituirnos como una opción nacionalista, de centro izquierda, un partido de frente amplio para los mexicanos, responsable, digno heredero de los colores verde, blanco y rojo que tienen nuestro emblema político. Y a la gente en el tema del agua, en el tema de las crisis que estamos viviendo. Pues en el tema del agua vienen semanas críticas, la crisis se va a agravar más, esa es la realidad. Agua y Drenaje nos ha demostrado que a pesar de su buena voluntad y sus intenciones no tiene el control de la crisis. No es cierto que el 98% de las colonias reciben agua de las 4 de la mañana a las 11, eso es falso, es menos del 50%. Invitar a la población a que actuemos con prudencia, bloquear calles no ayuda, solamente eleva el problema de movilidad, de contaminación y la crispación social. Tenemos que estar muy unidos, los alcaldes, con el gobernador, los diputados, para llevarle a la gente servicios alternos a través de habilitación de los tinacos, de las llaves colectivas en donde haya cisternas, de los sistemas de pipas. Esa es nuestra realidad. Nos vamos a echar unas semanas así, con muchas dificultades, para que posterior a las lluvias primeras importantes de recarga de mantos y de depósitos, podamos renormalizar el servicio. Pero esto, si no llueve, no va a mejorar y antes va a empeorar. Javier Caballero, también, por favor, mensaje, y el tema del agua también, si lo puede abordar. Sí, claro, bueno, pues primero con el tema del PRI, que fue el motivo por el que estamos aquí presentes. Yo estoy convencido que el PRI es un partido que históricamente ha sabido reinventarse. Hemos tenido crisis y sobre las crisis hemos sabido tomar las decisiones correctas y bueno, hoy en día aquí estamos con una presencia importante. Creo que el tema de liderazgo es importante también mencionar que pues hay que partir de la presunción de inocencia, ¿no? Si algo se tiene que probar, pues que se pruebe, ya será tema de nuestro presidente aclararlo en su momento, pero bueno, también hay una identificación en muchos rubros. Nuestro presidente ha ocupado muchos puestos dentro del partido, ha sido senador, ha sido diputado, ha sido gobernador, creo que conoce bien el ADN del PRI y habría que hacernos el planteamiento, porque viene una elección importantísima el año que entra, si es momento de tomar una decisión de volver a empezar, quizás es lo que quiere el gobierno central, o si es momento de arropar, que yo creo que es el momento de arropar a la dirigencia, con todas las opciones críticas que se tienen que subir sobre la mesa, porque finalmente eso es el PRI. Las ideas de muchos y el consenso de todos que le ha dado y le dio rumbo al país en determinado momento. En el tema del agua, obviamente, es muy preocupante ver cómo los mantos disminuyen. Pues yo soy del municipio de Santiago, triste ver la situación de la presa de La Boca, que históricamente nunca había llegado a esos niveles, pero lejos de confrontar, creo que es momento de hacer equipo con el gobernador, es momento de hacer equipo con los alcaldes, desde el Congreso, como siempre la bancada del PRI buscará las soluciones y no echemos en saco roto la posibilidad de hoy en día hacer un giro en el tema presupuestal para invertir en obras hidráulicas, porque creo que la ciudadanía ya al faltar el vital líquido, pues está llegando a un nivel de desesperación. No es la salida a los bloqueos, la salida es trabajar en conjunto, buscar hacer equipo todos los niveles de gobierno y tratar de salvaguardar la crisis del agua en este momento. Carlota Vargas, un privilegio tenerla por acá, es un gusto verla y también si nos ayuda con una conclusión. Nos quedamos con muchas cosas, yo creo que da para volver a platicar, si nos permite, de nuevo los buscamos.
Una conclusión y también lo que usted guste comentar. Primero la del agua. Sí, claro. Yo creo que esta situación es muy difícil. Si yo estuviera del lado del gobierno, pensaría, como decía aquí mi diputado, redistribuir parte del presupuesto. Todas las obras son necesarias, pero bueno, pues un ejemplo, pues si ya no quieren a Monterrey, no quieren el metro para el Guajuco, pues toda esa lana, mándala a empezar al proyecto, pero el proyecto de largo plazo. Ahorita tienen que hacer 2 o 3 cosas que es lo que se pueden hacer, un nuevo acueducto que venga del Cuchillo, ese es de lo más urgente, ¿sí? Lo demás, le digo, son puras aspirinitas, todos son aspirinitas que te dan tantito y quién sabe. Y empezar a trabajar en serio para el otro y empezar a ponerle dinero, porque vamos a ocupar mucho dinero. Entonces, yo creo que la gente le agradecería hacer menos obras de las otras que va a hacer. Hay algunas que no son tan prioritarias como es la del problema del agua. Y por otro lado, nosotros, que esto nos sirva de lección. Ya nos había pasado con don Alfonso, ya hubo una crisis del agua, no como esta, pero hubo una crisis seria. Y volvimos más cuidadosos con el agua, pero se nos olvidó. Yo creo que también la población tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar nuestro uso del agua, hacerlo más consciente. Definitivamente no podemos seguir gastando agua como lo estábamos haciendo. Hay que entenderlo, aquí vivimos y aquí es. Y del otro lado, volviendo al PRI, pues yo creo que el país se encuentra en una situación de peligro. Creo que como partido debemos hacer lo que nos corresponde, ser un partido fuerte, fortalecernos, unirnos. Y yo creo que aquí va a ser muy importante que su presidente actual pues pida licencia y nos permita tratar de organizarnos y no tener que cargar como partido con un problema particular del presidente. O sea, lo que dice hace un momento, el futuro político de una persona es mucho menos importante que el futuro político de una nación, y el PRI tenemos que trabajar en el segundo. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo a los tres, también por su tiempo. Nos extendimos más de lo que les dije, pero era necesario. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias. Listo.